Bueno, la carta de Pablo a los Romanos es una carta que a mí especialmente me gusta mucho. La he leído muchas veces, siempre procurando que Dios me muestre algunas cosas, la leo y hay cosas que no entiendo y eso es lo que le procuro, le pido a Dios que me muestre cosas. Y bueno, esta carta la podemos dividir en algunas partes, digamos que los primeros, que serán 11 capítulos, son capítulos que hablan de la carta, hablan de cosas de enseñanza, de doctrina, de teología, si quieren ponerle. Y nos hablan acerca de la culpa del pecado del hombre, del juicio de Dios, de la promesa que es por fe, de que somos muertos al pecado, los que creemos en esa promesa, los que tenemos esa esperanza. Nos habla de una lucha que se da en el interior del hombre, una lucha entre la carne y el espíritu. Nos dice cómo es vivir en el espíritu para poder derrotar las obras de la carne. Y finalmente, y nos habla de otras cosas, nos habla del pueblo judío, de cómo lo escogió Dios y ahora que no nos creamos mucho porque somos coherederos con los judíos. Y después nos habla, nos da una síntesis, y es algo que quisiera yo dejar claro y enseñar esta mañana. Habemos aquí gente que tenemos muchos años y que quizá entendemos lo que habla la carta de Pablo a los Corintios, y unos más claros que otros, que tenemos claro el mensaje de que todos somos pecadores, de que Jesús vino a morir por nosotros, de que va a haber un juicio final, esa lucha que se da entre nosotros de que nos gusta lo que escuchamos, pero cuando lo queremos poner por obra no lo logramos o nos cuesta mucho trabajo. Esa es la lucha entre el espíritu y la carne. Y finalmente, cómo vivir entre la carne. Habemos quienes los podemos entender unos mejor que otros, pero no se trata de entender, como lo han hablado aquí los pastores que han predicado muchas veces. No se trata de tener el conocimiento, sino se trata de implementar acciones, acciones cristianas. Y de eso habla precisamente la parte del día de lo que hoy quiero hablar o tratar en la porción de la carta de Pablo a los Romanos. Para eso quiero que los que traigan su Biblia la abran en el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos. Está después de los evangelios, el último evangelio es el evangelio de Juan, después está el libro de los Hechos y después está la carta de Pablo a los Romanos. Y en los versículos 1 y 2 dice el apóstol Pablo que nos ruega por las misericordias de Dios, dice que presentemos nuestro sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Es decir, se trata de que cada uno de nosotros que tenemos entendida la salvación del Señor, repito, unos más claramente que otros, al final de cuentas, lo que el apóstol Pablo nos pide es que presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio. Es decir, que dejemos de hacer lo que nos agrada, dejemos de hacer las obras de la carne y hagamos las cosas del Espíritu, porque esto corresponde a alabar a Dios y de una manera racional. ¿Qué quiere decir racional? Es decir, racional quiere decir que todo esto que nosotros hacemos o que debemos hacer, lo que nos está animando el apóstol Pablo a hacer, lo debemos hacer porque lo entendemos, porque lo hemos razonado, porque nos conviene más hacer las cosas que nos pide el apóstol Pablo a través de la carta, que hacer lo que a nosotros nos gusta, y eso debiéramos de racionarlo y de decidir o de escoger lo que más nos conviene en base al raciocinio. ¿Sí queda claro? Dice, el cual es vuestro culto racional. Después de esos versículos, habla acerca del amor y habla acerca de los dones. En la mañana oraba nuestro hermano Ricardo por los dones. Todos nosotros debiéramos de saber qué don tenemos, debiéramos de escoger un don según nos parece que podemos servir mejor a la iglesia. ¿Cómo ejemplificarlo? La lista de que da el apóstol Pablo nuevamente en la carta a los Corintios de los dones, habla acerca de 9 dones.
y dice que cada uno de nosotros debiéramos de escoger lo que según nuestro parecer es la mejor manera de servir a la iglesia. Entonces algunos pueden decir, no, pues yo creo que la mejor manera de servir a la iglesia es profetizando. Otro a lo mejor le parece que la mejor manera de servir a la iglesia o al cuerpo de Cristo es a través de la imposición de manos para obrar sanidades. A otro dice que no, que la mejor manera es hablar en lenguas. Y otro dice, bueno, ¿de qué me sirve hablar en lenguas si no se interpreta? Entonces cada uno de nosotros debiéramos de escoger esa lista de los dones de primera a los Corintios. Pero si observan lo que dice la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12, habla de otros dones que también nos han sido dados, que también nos han sido entregados. Por ejemplo, dice, el que reparte, ¿cómo dice ahí? Dice que lo haga ¿con qué? ¿Con qué? Es decir, en medio de nosotros aún hay gente que Dios le dio un don y le dice, si a ti te tocó repartir, que Dios te dio el don de repartir, hazlo libremente, no tengas temor porque es algo que Dios te dio, ¿no? No más les recuerdo lo que también dice el apóstol Pablo de la manera en la que los efesios repartieron o dieron. Dice que algunos dieron más allá de sus fuerzas. ¿Qué entiendes cuando dice que alguien dio más allá de sus fuerzas? Lo que yo entiendo es que esta gente es una gente muy disciplinada en primer lugar, que hace su presupuesto quincenal o mensual, o lo hacía quincenal o mensual o quizá anual, porque estas personas vivían seguramente de la agricultura. Y entonces destinaban una porción del ingreso total que tenían a la ofrenda, como ofrenda para ayudar a los necesitados. Pero cuando dice que dieron más allá de sus fuerzas, quiere decir que dieron más allá de lo que tenían destinado originalmente. Y que estaban dispuestos a que si ellos habían presupuestado que iban a comer carne 2 veces por semana, por el hecho de dar más allá de sus fuerzas, decidieron negarse a comer 2 veces a la semana carne para dar una, o como quizá comer carne una semana sí y 2 no. Eso es dar más allá de ¿qué? De sus fuerzas. Y eso viene de un don que debiéramos también nosotros de buscar. Pero después de esos dones que habla el apóstol Pablo, en los capítulos del 10 al 21, habla de cosas ¿cómo lo diré? Lo voy a decir de esta manera sin que necesariamente sea. Imagínense un embudo muy grande, de esos que antes había en las tiendas, ¿no? En las tiendas de los 40s y 50s, cuando iban a comprar aceite. Esos eran unos embudos muy grandes. Entonces imagínense la carta del apóstol Pablo a los romanos como un embudo. La parte superior es la boca, la parte más ancha, y ese embudo se va haciendo más pequeño. Habla de cosas grandes y maravillosas que el Señor nos ha revelado en estos tiempos, dice la carta a los hebreos. Nos ha hablado Dios muchas veces y de muchas maneras, y en estos tiempos nos ha hablado a través de los profetas. Y esto que él habla, el apóstol Pablo en la carta a los romanos, es precisamente cuestiones de profetas que Dios ha hablado a través de otro. Y es cuestiones de doctrina, de enseñanza, de teología, y toda esa teología, todo ese conocimiento que empieza muy ancho, se va haciendo poco a poco más pequeño hasta que todo tiene que pasar a través de un tubo mucho más delgado que la boca. Eso es la carta de Pablo a los romanos, porque quizá entendemos, repito, unos más y otros menos, esta enseñanza de la teología, de la justificación, de la fe de Abraham, del pecado, de cómo estaba el hombre al principio, muchas cosas que habla la carta a los romanos, pero todo al final tiene que pasar por el tubo más pequeño, y este tubo más pequeño es esta porción de la Biblia que vamos a leer, que es Romanos 12, del 10 al 21. Es decir, a lo mejor no conoces la teología, a lo mejor no comprendes bien la lucha que se da, pero si tú eres cristiano y te dices cristiano, debes de ¿qué? De procurar vivir de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en esto que vamos a leer. No por eso vas a menospreciar lo que dijo antes, sino que tienes que leer, que orar, que dedicar tiempo a leer, a orar, para que Dios te revele. Ok, entonces en el
capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, verso 10 dice: amaos, en esto se sintetiza el cristianismo, ¿no? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La predicación de hoy es más bien una ida al diccionario, en la cual nosotros por la definición de las palabras debemos entender la manera en la que el apóstol Pablo está instándonos a todos los que nos decimos cristianos cuál debe de ser la manera en la que debemos de vivir. Y entonces empieza diciendo que debemos amarnos los unos a nosotros, ¿cómo? Con un amor ¿qué? Fraternal. ¿Y qué quiere decir amarnos con un amor fraternal? Sí, el diccionario dice que el amor fraternal es el amor propio de los hermanos. Y ahí estamos en problemas. Porque al menos cuando yo era chico, decía mi mamá que los hermanos nos peleábamos como perros y gatos, que no podíamos estar en paz. Entonces, no se imaginen el hecho de vivir como hermanos, el hecho como vivíamos cuando éramos niños, peleándonos y quitándonos, hermanas con hermanas y hermanos con hermanos, niñas contra niños y peleando en constante pelea. Recuerden que nosotros hemos sido regenerados, hemos sido hechos nuevas criaturas, eso quiere decir regenerar, hemos sido generados, hechos nuevos, sido nuevos. Y nuestro pensamiento no debe de ser el comportarnos como me comportaba con mis hermanos, los hermanos menores míos, de los cuales abusaba, sino que debemos de pensar en el hecho de comportarnos con amor propio de hermanos, pero hermanos regenerados. ¿Cómo debiéramos de ser? Mis abuelos me decían, mi abuela me decía, pórtense bonito como hermanitos, queriéndose. Así es como debemos de amarnos, como decía mi abuela, porque mi abuela lo entendía, pero yo no lo entendía porque no estaba regenerado, pero nosotros estamos regenerados. Y dice el apóstol Pablo, ustedes ámense con amor fraternal, con amor propio de hermanos. Los hermanos no estamos para meternos el pie uno al otro, sino estamos para ayudarnos el uno al otro, para ver por las necesidades, para ver por las debilidades, para interceder en las necesidades, para interceder en las cuestiones en las que tengamos que interceder los unos por los otros. Si yo estoy en la posibilidad de satisfacer una necesidad tuya, como hermano debo de satisfacerla si es lo que más te conviene y si es lo que más me conviene, aunque algunas veces, como ya vimos, los efesios, por ejemplo, dieron más allá de ¿qué? De sus fuerzas. No te conviene mucho bajar de peso, ¿verdad? Bueno, dice amor fraternal y después dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La palabra honra la define el diccionario como la siguiente, dice, estima y respeto de la dignidad propia, buena opinión y fama adquirida por la virtud y el mérito, demostración de aprecio que se hace a alguien por su virtud y mérito. Es decir, nosotros no hablamos mal de los hermanos, ¿o sí? En cuanto a honra, yo debo de preferirte a ti. Debo de preferir hablar de lo bien que me has hecho en lugar de escoger hablar de algunas veces que te hice. ¿No? No debo de resaltar eso, sino que debo de resaltar lo bueno que tú me has hecho. Eso es amarnos con amor fraternal. Debemos escoger, dice, en cuanto a honra, en cuanto dependa de ti el hecho de dar una referencia de un hermano, da la referencia positiva y no des la referencia negativa. ¿Me doy a entender? Dice, prefiere tú hablar de la honra del hermano que de los defectos que pueda tener el hermano. Porque les aseguro que si hiciéramos una lista que dijera ahorita, a ver, escriban los 10 principales defectos de su marido o de su esposa, los harían de volada. Pero si les dijera, háblame de las 10 mejores virtudes que tenga tu marido, nos pondríamos en problemas. Porque estamos como no predestinados, como preprogramados a hacer este tipo de cosas. Esto es importante que entendamos. Estas cosas, te pregunto, ¿caen del cielo o las debes de buscar? ¿Qué dijeron?
¿Están seguros? Ya no están tan seguros. Les parece la respuesta correcta, pero la respuesta correcta es verdad. Estas cosas no caen del cielo. El hecho de hablar bien de tus hermanos no es algo que caiga del cielo, no es algo que estás acostumbrado a hablar mal. No te preocupes, dentro de unos 5 años que sigas de cristiano te va a cambiar. No, es algo que tienes que, ¿qué? Que procurar. Dice, prefiriéndoos. Prefiere tú tienes que escoger entre hablar mal o hablar bien. Y el apóstol Pablo te insta, te anima a que, ¿qué? A que tú escojas entre hablar bien y hablar mal, escojas ¿qué? Eso no cae del cielo. Eso lo decides tú. Aunque te haya hecho, tú eso lo tienes que decidir. Verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. No se imaginen el programa ese de Bonanza y la diligencia es el carrito en donde viajaban el llanero solitario y que las asaltaban. Eso no es la diligencia. Bueno, es una acepción de diligencia, pero no se refiere a eso. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de diligencia según el diccionario? Dice que la palabra diligencia quiere decir cuidado y actividad en ejecutar algo, prontitud, agilidad, prisa. Entonces te dice, en lo que requiere diligencia, en lo que requiere que prontitud, en lo que requiere que tú estés avispado, listo, dispuesto a ir. Te voy a poner un ejemplo. Si te dicen que alguien está enfermo en el hospital y que está grave, ¿será que debes de ir hoy en la tarde porque a lo mejor ya no llega a mañana? Eso es ser ¿qué? Diligente. Eso es ser diligente. Si te dicen, ¿sabes qué? Tengo unos boletos para el partido de hoy. ¿Será que, y los quieres, será que debes de ir hoy o puedes ir mañana? ¿No? En lo que requiere, ¿será que requiere diligencia? Que si te dan unos boletos para el partido de hoy, ¿requiere diligencia? ¿O te espera el partido? En lo que requiere diligencia, ahí debes de estar. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, no te debes de comportar de una manera perezosa, si es algo que requiere diligencia. ¿Qué quiere decir perezoso? Perezoso es negligente, descuidado o flojo en hacer lo que se debe o necesita ejecutar. Dice que es tardo, lento o pesado en el movimiento o en la acción. Eso es una persona perezosa. ¿Sí conocen a ese animal que le dicen el perezoso? ¿Por qué le dicen el perezoso? Por la manera en la que se mueve, ¿no? Es un animal que tiene unas garras en las manos, en los dedos, y que anda regularmente en las ramas, pero se mueve en una cámara súper lenta, pero esa es su manera de ser del animal. Pero algunos de nosotros, por ejemplo, ¿qué es una persona perezosa? Una persona que suena el despertador y que en lo que requiere que se comporta de una manera. ¿Será que porque pones el despertador te debes de comportar de manera diligente? ¿Cómo sería comportarse de manera diligente cuando suena el despertador? Pues levantarse, ¿no? Pero el que se comporte de una manera perezosa dice, 5 minutitos, como si tuviéramos un reloj integrado a nosotros, ¿no? O hay otros que se levantan y se quedan en la cama. ¿Requiere qué? Diligencia. Porque a algunos les parece que llegar temprano es llegar a las 9. Eso no es llegar temprano. Eso es andarte jugando el físico. Eso es andar llegando rayando si bien te va. Nosotros como cristianos que ya tenemos el conocimiento del embudo grueso y que ahora lo tenemos que pasar, debemos de llegar antes de nuestra hora de entrada. No digan, no, es que yo soy muy puntual. No, si fueras puntual llegarías antes de las 9. Ay, hermano, no abuse. No, no abuso. Porque debes de ser
Diligente. Tú ponte del lado del patrón. Si llegas a las 9, 9:05, 9:10, querrá decirle, le estás haciendo manifiesto a tu patrón que tienes muchas ganas de trabajar. Porque yo puedo dar testimonio de gente de mi oficina que son todas mujeres, soy el único varón en la oficina. Llegan y se ponen disque a trabajar, pero a la hora que uno se mete a la oficina, que ya no los está viendo, se ponen a pintarse el pelo. ¿Será que son diligentes? No. Eso le demuestras al jefe, al patrón, en cambio, si ya llegas lista, pintada, arreglada, ya no estás pintándote las uñas ni nada, no te estás limando, llegas a trabajar, ¿eres qué? Diligente, no perezosos, no perezosos. Y ahí usa otra palabra, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuevamente les pregunto, ¿el hecho de ser diligente o perezoso es algo que te cae del cielo o que te quita del cielo? Es algo que tú debes de buscar, así como el hecho de ser ferviente. ¿Qué quiere decir ferviente? La definición de ferviente dice, celo ardiente hacia las cosas de piedad o de religión. Celo ardiente. Pregunto, ¿el celo ardiente te viene o lo buscas? Lo debes de buscar. Y dice que nuestro comportamiento, dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Que nosotros debemos de servir al Señor, debemos de servirlo en espíritu y con todo gozo, con toda diligencia, con todo... ¿A qué lo compararemos? ¿A la sal de uvas picot o al Alka-Seltzer? ¿Cómo se comporta en la sal de uvas o el Alka-Seltzer si está fuera en un vaso? ¿Cómo se comporta? ¿Ah? ¿Se comporta de la misma manera que en su empaque? Claro que sí. Yo dije en un vaso. Ah. Pero cuando le pones agua, es decir, cuando le pones la voluntad de comportarte diligentemente, ferviente, ¿qué es lo que empieza a suceder con la sal de uvas o el Alka-Seltzer? Empieza a bullir a costa de su propia muerte, ¿no? Porque se deshace el Alka-Seltzer, se deshace. Entonces nosotros tenemos cierto tiempo de vida y nuestra vida para con el Señor debe de ser efervesciente. Quiere decir que en cuanto tienes contacto con la voluntad de decir yo voy a hacer esto, lo vas a hacer de la mejor manera posible. Te vas a levantar temprano o no sé a qué hora, es que depende. Hay salmos que dicen temprano yo te buscaré, que es una gente que se levanta temprano, y hay gente que dice en el mismo salmo que dice, aun cuando estoy acostado en mi cama, estoy meditando en tus maravillas. ¿A qué hora escoges tú? ¿A qué hora te conviene? Las dos te va a costar trabajo, porque de la tarde llegas cansado y en la mañana estás cansado del día anterior. ¿A qué hora lo vas a hacer? Daniel dice que oraba 3 veces al día. Así le convenía a él, así se propuso él. ¿Él se lo propuso o le cayó del cielo? ¿Nos va a caer del cielo o debemos buscar el ser fervientes? Nosotros lo debemos de buscar, lo debemos de buscar. Luego dice, verso 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué quiere decir gozosos? Que produces, o que generas, o que sientes gozo. Dice, gozosos en la esperanza. Y aquí regresamos quizá un poco de teología, pero no es tanto. ¿Quiénes de los que están aquí tienen esperanza? Como 8, creo. Debiéramos de tenerla todos. ¿Qué es nuestra esperanza? Fíjate la palabra esperanza, de que esperas. Es algo que está, pero me suena también a la vez
como lejos, pero que estoy esperando. Entonces, nosotros todos debiéramos de tener la esperanza. ¿La esperanza de qué? De lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis. Dice, ya no habrá más llanto ni más dolor porque las primeras cosas, las cosas viejas pasaron. Y luego dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es tener esperanza. Los que padecen en esta tierra de alguna manera, padecen injusticias, persecución, enfermedad, tenemos una esperanza. Y la esperanza es, dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No? Porque ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Las primeras cosas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuestra esperanza es que la promesa que nos hizo Jesús, dice, les conviene que yo me vaya porque si yo no me fuera, si yo me voy a mandar el Espíritu Santo. Y dice, me voy a hacer habitación para ustedes. ¿Será esa una esperanza que de verdad que el Señor está haciendo habitación para nosotros y que espero llegar a vivir en la habitación que me dé el Señor? Esa es la esperanza. Por tanto, todos los que estamos aquí debiéramos de tener ¿qué? Esperanza. Y dice, gozosos en la esperanza. Debes de generar gozo en eso que esperas y decir, no, hoy me voy a levantar del puro gusto que tengo en la esperanza que estoy esperando, valga la redundancia. Eso que espero me produce gozo, me produce un contento que no todos los demás tienen. ¿Quiénes son todos los demás? ¿Los de la iglesia? No, los vecinos, los que de mi trabajo, los de la escuela. Esos que no tienen esa esperanza, hay que compartirles para que tengan la misma y debemos de generar gozo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, gozosos en la ¿qué? En lo que esperas. Pero algunas veces tienes problemas. No tienes dinero para pagar la tarjeta, te reprobaron en el examen, viene un examen muy difícil, te cambiaron de trabajo, están haciendo recorte de personal, y eso en lugar de gozarte, ¿te qué? Te desanima. Y lo que te dice el Señor, dice, mira, puedes tener problemas, pero tú debes de generar gozo en las cosas que están por venir. Porque aquí te aseguro que no te vas a morir de hambre. A lo mejor vas a tener una dieta media dura, pero de hambre no te vas a morir. Tú genera gozo en la esperanza que yo te he prometido. Dice, gozosos en la esperanza, punto y coma, sufridos en la tribulación. Mira, estas son cosas que vienen a traernos luz sobre lo que dicen actualmente muchas doctrinas, muchos predicadores, muchos programas. Si tú ves Enlace, por ejemplo, ahí se la pasan los pastores, los apóstoles que predican ahí, se la pasan hablando acerca de la prosperidad y que proclaman que sobre México, que sobre Venezuela, que sobre Colombia, Costa Rica, no va a haber pobreza, no va a haber persecución. ¿Cómo? Ellos te están hablando de Disneylandia. Ir a Disneylandia es lo más fabuloso que te puede pasar cuando eres niño. Porque se te acerca Pinocho, se te acerca la Bella Durmiente y te abrazan y te besan y se quieren tomar una foto contigo y todo es padrísimo y te puedes subir a cualquier juego y no hay sufrimiento en Disneylandia. Pero aquí en la tierra no es lo que dice el programa Enlace, la mayoría de los programas de Enlace. Aquí dice, gozosos, ¿en la qué? En la esperanza, sufridos en la tribulación, o sea, que puede haber tribulación en nuestras vidas. El cristianismo no es Disneylandia, pero tenemos que definir lo que quiere decir la palabra sufrido y la palabra tribulación. Mira, la palabra sufrido dice es que sufre con resignación. Que sufre con resignación, es decir, Señor, estamos padeciendo tribulación por causa de tu nombre, no voy a protestar, ay, ya ves, no que cristiano, que paz para siempre, que íbamos a entrar a una tierra de abundancia, en la que iba a haber fluyendo leche y miel, en la que no nos iban a perseguir, en la que nosotros íbamos a hacer cabeza y cola. Y quiere decir que no has entendido
el sentido en el que fueron dichas esas palabras a los cristianos. Por esa razón nos persiguen, porque no entienden. Y dice, sufridos, quiere decir que padecer con resignación. Y dice, en la tribulación, ¿qué quiere decir tribulación? Tribulación es persecución o adversidad que padece el hombre. A ver, vamos a definir bien esta palabra. Porque si tú tienes una tarjeta de crédito o tienes un crédito, solicitaste un crédito para comprar cualquier cosa, en primer lugar, ¿tú ves en la Biblia que te anime a pedir un crédito? ¿Pero qué? Porque no confiamos, ¿no? Pero bueno, no me quiero meter en casos específicos. Vamos a poner una tarjeta de crédito. Ese es más fácil. Porque ahora que me hablan de Banamex a cada rato. Por el buen manejo que tiene usted de su cuenta, le hemos subido el crédito de tanto a tanto. Y dice uno, no, ¿cómo me quiere Banamex? Me admira. Porque están con sus ojos sobre mí, se están fijando. Yo no soy un buen cliente para Banamex. No soy un buen cliente. Hablan engañándome. Te voy a decir por qué. Porque así como me llega el 100% de la tarjeta, lo que yo me haya gastado, yo lo pago. Entonces, ¿en dónde gana Banamex? Conmigo no gana. Entonces me tienen que tender un anzuelo más grande, a ver si tiene más lana para que le llegue al 100% del tope y nos dé chance de que no lo pague el 100%. Porque si no pago el 100%, entonces sí gano. Entonces sí ganan, porque como no paga el 100%, me cobran interés, ¿no? Entonces, ellos son unos chorizos, los de Banamex. Dice, entonces, ¿será que si tengo mi tarjeta al 100% y no la puedo pagar, estoy en tribulación? Estás en tribulación, pero por tu error, no por causa de la palabra, no por causa de la manera en la que Dios quiere que viva. Y entonces sí, vienen las grandes tribulaciones. Y entonces creen que porque deben a la tarjeta de crédito, los hermanos debemos ayudar a pagar la tarjeta de crédito. ¿Será que nosotros debemos de pagar las burradas que cometemos? Porque no se puede llamar de otra manera. Porque el vivir del crédito del plástico es lo peor que puedes hacer. Si tú ganas 100 pesos y te gastas 150 con el poder de tu firma, ¿será que tienes ese dinero? Entonces eres un burro, perdóname que te lo diga, eres un burro si ganando 100 te gastas 150. Y luego viene el lloro y crujir de dientes. Cuando te están hable y hable y hable de que pagues y que pagues y que pagues, y entonces crees que los hermanos tenemos la obligación de ayudarte en perdón, que lo que diga, burradas. No son necesidades, son burradas. Ya hablaremos más adelante de las necesidades. Ok, entonces tenemos que definir lo que es tribulación. Tribulación es que padecemos por causa del nombre. ¿Con qué sería una tribulación? De que en la fábrica, en la chamba en la que trabajas, tú no cooperas para el niño Dios, tú no cooperas para la rosca de Reyes, tú no cooperas para el día de la Candelaria, tú no cooperas para poner el arbolito de Navidad, y que por esa razón padeces tribulación, porque todo el mundo te atribula, todo el mundo te señala, todo el mundo te separa, todo el mundo te segrega, todo el mundo habla y habla de ti, el aleluyita, el no sé qué, eso es padecer tribulación, no la tarjeta de crédito. Bueno, también, pero no por la misma causa. Dice, constantes en la oración. ¿Qué quiere decir la palabra constante? Que eres persistente. Vamos a poner un buen ejemplo de persistencia, de constancia. Si tú ves la novela de las 8 y la ves lunes, martes, miércoles, jueves y viernes religiosamente y no fallas, a las 8 en punto estás cambiándole o prendiendo la televisión, ese ser constante.
Y es más, tan constante eres que cuando viene el final de la telenovela y lo pasan al domingo, que van a ser 4 horas de transmisión exclusiva de la telenovela, 3:30 de comerciales y media del final de la telenovela, y tú la ves, ¿eres qué? Eso es ser constante. Pero cuando Dios habla de estas cosas, dice que así como eres constante con la telenovela, lo seas en la que. Ahí estamos hablando de cosas medias dificultosas, chato, ¿no? Cosas que nuevamente viene a ver a qué hora eliges. ¿A qué hora eliges? No se trata de que ores en la madrugada. Si así te conviene, ora en la madrugada. Lo que te pide el Señor es que si escoges orar en la madrugada, debes de ser constante en la oración. Constante en lo que pides en la oración. Porque a lo mejor eres constante en levantarte a las 8 de la mañana y orar. Pero quizá no eres constante en lo que pides en la oración. Y dice, al que pide, se le dará. Al que llama, siendo que constante. Porque si lo pides una vez al mes, no estás llamando constantemente, ni estás pidiendo pues constantemente. Seguimos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí es donde vamos a ver lo que es verdaderamente una necesidad. Compartir quiere decir repartir, dividir, distribuir algo en partes. Y la necesidad dice que es la carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. ¿Qué es una necesidad? Es algo que me hace falta para conservar la vida. Oiga, ¿será una necesidad si yo como de lunes a viernes arroz con frijoles? ¿Será que estoy necesitado? ¿Verdad que no, Chuchito? Entonces no pidas que te cambien el menú si solamente tiene tu mamá para darte arroz con frijol. Esa no es una necesidad. Y si el domingo, en lugar de ser arroz con frijoles, son frijoles con arroz, ¿será una necesidad? No. ¿Qué es una necesidad? Algo que pone en riesgo tu vida. Algo que la carencia de esto pone en riesgo tu vida. ¿Será que pone en riesgo tu vida? Si trabajas, si vives en Cuautitlán, Izcalli o por allá más adelante, y trabajas en la glorieta de Vaqueritos, ¿será que necesitas un coche? ¿Sí? O sea, pone en riesgo tu vida. ¿Por qué no duermes tus 14 horas diarias? No, no es una necesidad. Porque hay camión, hay transporte. Lo que no hay es comodidad. De dormir mis 14 horas diarias, de ir a mis anchas en mi coche, pero no es una necesidad. El hecho de pagar, de no tener para pagar mi tarjeta es una necesidad. ¿Pone en riesgo tu vida? Pone en riesgo de que vayas a parar a la cárcel, pero por burro. Por tanto, a lo mejor vas a parar a la cárcel por burro, pero no es una necesidad. No fuiste sabio, no fuiste prudente. No entendiste que si ganas 100 pesos y gastas 150, estás poniendo en riesgo y estás queriendo comprometernos a nosotros como hermanos para satisfacer una burrez, no una necesidad. Pero eso sí, yo invito, llegas con tus cuates y yo invito a las cocas, ¿no? ¿Cómo se siente? Y que te digan que te subieron el crédito de 1,500 a 1,750 por tu buen manejo. Sí, cómo no, por tu buen manejo. La hospitalidad dice, practicando la hospitalidad. Ya no hablemos de recibir a gente en nuestra casa, sino de visitar a los enfermos en los hospitales, ¿no? Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué quiere decir bendecir? Invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina, es decir, del que te está golpeando, del que te está quitando, del que te está abusando, del ladrón que te asaltó en el pecero, dice que ¿qué? Que pidas el favor divino sobre su vida.
que bendigas el favor divino, es decir, que pidas el favor divino sobre de él, y no que le digas, ojalá y que te quemes en el infierno por ratero. ¿Cómo te vas a quemar? Pero porque está escrito en la palabra. Y entonces sí te empiezan a salir todos los versículos. Dice que bendigas y no maldigas. ¿A quién le gusta que lo asalten? ¿Será que se aprende o se recibe esto de bendecir a los que nos persiguen? Se aprende, se decide, no es algo que caiga del cielo. Es algo que nosotros, por eso empieza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 diciendo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, quien es nuestro culto racional. Nosotros tenemos que aprender racionalmente que hacer la voluntad de Dios es mejor que hacer nuestra voluntad por mucho dinero que nos hayan robado. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. ¿Qué quiere decir unánimes? Estar dispuestos a lo mejor en medio de nosotros. Mira, te voy a poner un ejemplo ya finalmente de algo que no hay unanimidad entre nosotros. Por ejemplo, cuando dicen vamos a celebrar el aniversario, se anotan por favor con la hermana fulana, sutana y perengana, se pueden anotar para ver qué guisos van a traer. ¿Saben la que traen los guisos? No hay unanimidad entre nosotros porque yo que soy una madrecita mexicana, que parí a mi hijo con el dolor que una madre pare a sus hijos, no soporto que a mi bebito, a mi chiquito de 5, 6, 7 años, no le den una piernita de pollo como yo se la doy envuelta con su servilleta. Me choca, no entiendo, no comprendo cómo teniendo los pollos así, los deshebran. ¿Para qué los deshebran? No hay unidad en medio de nosotros. Dime, ustedes madrecitas mexicanas, porque yo no lo comprendo. ¿Es que sabe mejor la piernita de pollo agarrada así que deshebrada? Tiene un sabor, díganme, porque a lo mejor no lo entiendo. Pero dice que debemos de ser, ¿qué? Unánimes, de un alma. Lo que nos debería de preocupar es que unos se queden sin comer. Pero si uno come, ¿será que la pechuga entera o deshebrada sabe diferente? Y por Dios que yo espero, o sea, porque si yo fuera el que está repartiendo, yo creo que yo no les daría el guacal, ni deshebrado ni entero, a menos que alguien lo pida. Pero ustedes creen que pensando como pensamos los mexicanos, ¿nos van a dar guacal deshebrado mezclado con la pechuga? ¿No das lo mejor en las fiestas? ¿No buscas la mejor porción si hubiera unanimidad, es que satisfacer los gustos de todos está canijo. Está muy difícil. Pero en donde debe de haber unidad es en pensar que a lo mejor están pensando allá adentro que no hay suficiente comida y que lo haces más abundante. Porque esos son los trucos de las mamás, ¿no? Dicen, apláneme bien el bistec, ¿no? ¿Qué? ¿Te va a llenar más? No, es un canijo bistezote que dice, mi jefa sí me quiere. No, son 50 gramos, pero llevados al extremo, ¿no? Que se desparrama del plato. En ese tipo de cosas que nos parecen tan chistosas, debemos de ser unánimes. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice, luego dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Eso es importante. El ladrón que te roba, si tú lo bendices, no porque lo bendices, no va a recibir una retribución al final de los tiempos. Va a ser peor para él. Decía Juan, hace rato me decía, cuando tú lo bendices, estás haciendo que cuando venga el día del juicio, lo avergüences. Porque él te hizo un daño y tú no le contestaste de la misma manera, por tanto estás avergonzando. Tú imagínate qué cara tendrías que le hiciste un daño a alguien y sabes que ese que te hizo daño, en lugar de desearte mal, te deseó bien. ¿No te avergonzaría su comportamiento, aparte de lo que robaste? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, no le vas a quitar el castigo, pero va a recibir algo más, no sé, vergüenza o mayor castigo, no sé. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el resumen de todo esto que hemos hablado. Vence con el bien el mal. Entonces, en resumen, si nosotros aplicamos lo que dice, esto es el vivir la vida cristiana. Esto es el que entiendas o no entiendas los pasos del arrepentimiento, de la justificación, del pecado, todo lo que el apóstol Pablo habla en los primeros capítulos de la carta a los romanos y de lo que se habla en general en la Biblia, aunque tú no los entiendas, si aplicas estas cosas, estás viviendo como si entendieras lo primero de lo que habla. ¿Me doy a entender? Quizá no lo entiendas, quizá pues sí, no estés dispuesto a aprender, pero si tú pones por obra estas cosas, es como si lo supieras. Lo dice el Señor de otra manera, dice, porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. Dice David, ¿no? Dice, ya entendí que tú no quieres sacrificio. Es decir, dice, lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado, un corazón que te obedezca. Y la pregunta sigue siendo, ¿ese corazón que obedece es algo que cae del cielo o es algo que debo de buscar? Es algo que debo de buscar. Eso es el cristianismo. No estar esperando a que me caiga, a que me deje de caer gordo, primero que me hable Él. No, no, no. En lo que dependa de ti, está en paz con todos los hermanos. ¿Ok? Vamos a ponernos en pie. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo venga a afianzar estas cosas en nuestro conocimiento, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, Señor, y que estemos, sí, sobre de estas cosas, meditando de día y de noche, pensando, Dios, en la manera de agradarte para llevar a la obra, no solamente al conocimiento de estas cosas. Te pedimos, Señor, que seamos hombres y mujeres que busquemos hacer tu voluntad y que no estemos esperando a que nos caiga, porque como hemos llegado a la conclusión hoy, estas cosas no nos caen, Señor, sino que debemos de buscarlas. Te lo pedimos pues en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.